la revista Proceso, quien le ha dado seguimiento puntual a las operaciones de Odebrecht en nuestro país y también a la planta esta que hoy Petróleos Mexicanos logró un nuevo contrato de abasto de gas etano con Braskem Idesa, esta empresa filial de Odebrecht. Jesusa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por estar en tu programa. Hoy el presidente López Obrador y el director de Petróleos Mexicanos anunciaron que con este acuerdo el gobierno mexicano pretende ahorrar más de 13,000 millones de pesos, que Braskem debe pagar 100% el precio de referencia internacional del gas etano. Antes solo pagaba el 70%. La empresa será a cargo de los costos del transporte del energético. Antes lo pagaba Petróleos Mexicanos. Las penalizaciones para Pemex, que eran de 200% por cada barril de gas no suministrado, quedaron eliminadas. ¿A quién se le ocurrió hacer este contrato tan oneroso para Petróleos Mexicanos, Jesusa? Bueno, mira, Juan Carlos, el tema de Braskem etileno 21 viene desde el sexenio de Felipe Calderón. Hay que recordar que cuando estaba aún Lula da Silva de presidente de Brasil, hubo una reunión en Cancún y ahí celebraron el que pudiera llevarse a cabo este contrato para que viniera Odebrecht. Recordemos que Braskem es la filial de Odebrecht aquí en México, está localizado en Veracruz. Pero fíjate, además de todo eso que tú estás hablando, de todos esos grandes beneficios y que los pactó desde un principio Felipe Calderón, de hecho, el contrato se firmó, si mal no recuerdo, en febrero del año 2010. Es un contrato que se mantuvo en secrecía, pero los jubilados de Pemex lograron obtener una copia, ya que se trataba de personas que estaban involucradas en todo el caso, ¿no? Por ser parte de la empresa y ser jubilados. Y en esa ocasión estaba todavía Fidel Herrera como gobernador de Veracruz. A Fidel Herrera le tocó regalarle los terrenos, que son varias hectáreas, donde se localiza, hoy Braskem. Entonces, pero también se les disculpó el pago de predial, el pago de agua, una serie de beneficios, todo lo que significaría ingresos para el ayuntamiento o para el Estado por algún tipo de impuestos, le fueron perdonados también. Y ya cuando llegó el señor Javier Duarte, gobernador priista y que hoy está en la cárcel, bueno, todos estos beneficios se mantuvieron. Y recordemos que el contrato de Braskem era de 24 años, si mal no recuerdo, con posibilidad de ampliarse otros 15 años más. ¿Qué le generó Braskem o Odebrecht o este contrato que era totalmente desventajoso para Pemex? Pues que separaran todas las petroquímicas mexicanas. Estoy hablando de Cangrejeras, de Pajaritos, separaban. ¿Por qué? Porque no había etano, porque la prioridad era darle etano a una empresa extranjera. Tan grave fue el caso que Pemex no logró producir suficiente etano y tuvo que importar, recuerdo muy bien, en el último mes de Enrique Peña Nieto, tuvo que importar etano de Texas, que se entró por Altamira, el puerto de Altamira, para poderle llevar y cumplir las metas, las obligaciones que Pemex tenía y no se le pudiese volver a multar, ¿no? Entonces sí era un contrato totalmente desventajoso. ¿Por qué? Porque además de todo esto, Odebrecht tenía un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque era la única que estaba produciendo polietileno. Tú sabes muy bien que el polietileno se utiliza en casi todos los objetos que tenemos en nuestra vida cotidiana, un cinto, una cartera, las propias, algún tipo de vajillas, ¿no? Y entonces, al no producir las petroquímicas mexicanas, lo que tenían era un público cautivo. Entonces, no nada más tenías que te regalaron los terrenos, que te daban un precio preferencial, un 70%, que tenías un contrato a 24 años con posibilidad de ampliarlo, no nada más, no pagabas ni un solo 5 por el transporte del etano, ¿no? Sino que además tenías un público, un mercado cautivo y dejabas a todo la parte mexicana desprotegida, Juan Carlos.
Sí, ahora Jesús, que en el discurso oficial en aquel entonces, Felipe Calderón, ¿qué decía para justificar este contrato con esta filial de Odebrecht? ¿Por qué decían que era beneficioso para el país? ¿Por qué decían que era beneficioso para Pemex? Y con el paso de los años, evidentemente, esto no le provocó un quebranto a Petróleos Mexicanos y pues prácticamente el gran ganador es esta empresa brasileña. Bueno, en aquel tiempo, porque a nosotros nos engañaron como mexicanos, de lo que hablaba Felipe Calderón era que se iban a generar una gran cantidad de empleos, lo cual es cierto. Imagínate construir una planta para producir polietileno y para además poder procesar todo el etano. Pues se necesitaba más de 1,000 empleados, ¿no? Más de 1,000 trabajadores. Entonces, efectivamente, se crearon muchísimos empleos, pero tampoco eran que digamos, estaban de lo mejor pagados, ¿no? Eso por un lado. Y por otra, sí, se hablaba también de que beneficiaba porque se le tenía asegurada la compra de etano a Pemex. Lo que nunca nos dijeron era que dentro de la fórmula para la venta del etano había una constante a la cual le llamaron Y y que aparecía en oscuro. Nunca nos dijeron que eso significaba un descuento en la venta del etano. Entonces sí, efectivamente, se vendía todo el etano de Pemex, pero pues a un precio bajísimo. Por eso es que Felipe Calderón nos hablaba justamente de todos estos grandes beneficios, tanto para Pemex como para la población. Pero no nos dijeron que eran terrenos regalados, que no se les iba a cobrar predial, una serie de beneficios que verdaderamente fueron ahorcando cada vez más a Pemex. ¿Por qué? Porque la producción, la demanda de barriles diarios, que tengo entendido que eran más de 60,000, bueno, era mucho más de lo que México iba a estar produciendo, porque la cantidad de etano que se va produciendo en México obviamente va bajando en la medida que va bajando la producción de crudo. Lo mismo sucede con el gas natural, por ejemplo, ¿no? Este gas que le compramos ahora a Texas vía intermediarios de empresas transnacionales. Entonces, se va bajando la producción, es obvio que iba a haber algún momento en que no se iba a poder cumplir con las obligaciones que estaban en el contrato. De ahí que se tuvo que importar etano en la última parte de la administración de Enrique Peña Nieto, pero ya después fue imposible poder abastecer lo suficiente que Pemex tuvo penalidades, ¿no? Sí. Ahora, Jesús, finalmente te pregunto, ¿este contrato leonino se corrige con lo que se anunció hoy, en Palacio Nacional? Bueno, digamos que sí se corrige, pero lo mejor hubiese sido cancelarlo. ¿Por qué no se puede cancelar? Yo creo que aunque se fuera a la Organización Mundial del Comercio, que fue con lo que estuvo amenazando Odebrecht durante un tiempo, porque no le cumplían con el pago de todo a la entrega de etano y porque querían cancelar o vislumbraba que el gobierno nuevo de Andrés Manuel López Obrador les iba a cancelar esto, cuando tú demuestras que es un contrato leonino, finalmente ganas en la Organización Mundial del Comercio. Pero lo que yo estoy viendo es que la política que trae el actual gobierno es no abrir tantos frentes. Se abrió el frente de ductos, ¿no?, que tuvo que entrar Manuel Bartlett para que se pudiera llegar a un acuerdo. Se habló también ahora de poder llegar a un acuerdo con estas empresas que te surten, a las que les compras el gas, ¿no? Y ahora también se trata de llegar a un acuerdo ya se llegó a un acuerdo con Odebrecht. Para mí lo mejor hubiese sido cancelarlo, la verdad. ¿Por qué? Porque todas tus petroquímicas, sí, cancelarlo, porque tus petroquímicas que tienes abandonadas, porque a raíz de eso tuviste que cerrar la petroquímica de Camargo, ¿no? Le hubieras dado un plus a tu empresa que es Pemex, ¿no? Pero pues bueno, sí, por lo que veo, se decidió no abrir tantos frentes. Jesús Cervantes, periodista de Proceso, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y platicarnos sobre este tema. Gracias a ti, que tengas muy buena tarde. Igualmente para ti. Alex Piñón está listo para hacerse cargo.